Estamos listos para comenzar y gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de estudios bíblicos acerca de la fe, nuestra fe victoriosa. Entonces vamos a prepararnos y vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio bíblico. Gracias, Padre, te damos por estas bendiciones que tú nos has dado, por esta oportunidad una vez más que nos concedes este miércoles a fin de escudriñar tu palabra, de escuchar tu voz, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a través de todas las escrituras para poder crecer, Señor, en la fe, en la esperanza y en el amor hacia ti. Perdona, por favor, toda ofensa y ayúdanos, Señor, para que esta lección que vamos a aprender pueda edificarnos grandemente y traer gloria a tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver, continuamos con el estudio acerca de la fe de Hebreos capítulo 11. Entonces, le invito para que por favor abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 y estamos estudiando la vida de Abraham. Y vamos a ver solamente en los versos del 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versos del 17 al 19. Así es que dice así la Escritura: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, el título de esta clase es Abraham, la prueba más grande. Abraham, la prueba más grande. Bueno, después de haber esperado 25 años para que naciera su hijo, Isaac, efectivamente Dios los bendijo y nació Isaac, y el nacimiento de Isaac pues, fue realmente un milagro de Dios, no un fruto de la naturaleza humana. Y en el capítulo 22 de Génesis, al cual vamos a ir más adelante, se registra realmente la prueba más grande que atravesó Abraham en su vida. Él atravesó diversas pruebas en su fe, pero esta que se nos registra en el capítulo 22, sin duda alguna, fue la prueba más difícil que él tuvo que enfrentar. Y hay muchas lecciones que podemos aprender de ese capítulo, ¿verdad? Pero sobre todo enfocándonos aquí en la fe, y la fe es la confianza, y la fe es esa obediencia que tenemos para con Dios en medio de las pruebas, ¿verdad? Cualquiera que sea esta su intensidad o dificultad. Entonces, una pregunta: ¿cómo enfrentar estas pruebas que pues, realmente puedan glorificar a Dios? Las pruebas más difíciles de la vida. Bueno, número uno, tenemos que entender lo siguiente: tenemos que esperar pruebas de parte de Dios. Los creyentes, sí, ¿verdad? Tenemos que esperar pruebas de parte del Señor. Ahora sí, vamos a buscar en Génesis capítulo 22, por favor. Génesis 22, en los versículos 1 y 2, en donde se relata este episodio de la vida de Abraham. Y aquí más o menos ya su hijo Isaac era pues un adolescente, casi un joven, tendría aproximadamente entre 15 y 16 años. Y nos dice aquí en Génesis 22, verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, qué prueba tan difícil como la de ver o tener que en este caso ofrecer en sacrificio a su hijo, a Isaac, que era el hijo de la promesa, ¿verdad? Y uno puede en un momento pensar, bueno, mejor ser probado en otras cosas y no en la vida de un hijo. Entonces, pero este fue el asunto, en donde Abraham fue probado de parte de Dios. Ahora, déjenme decirle que no toda adversidad, no toda dificultad en la vida es una prueba de parte de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en un mundo en donde el pecado y en donde Satanás están manifestándose cada vez con mayor intensidad, y hay pues aflicciones diversas, aún para los cristianos también. Y en la medida en que se acerca la venida del Señor Jesucristo, tenemos que entender que Satanás está atacando más intensamente, que este mundo está yéndose todavía con más rapidez hacia una decadencia moral y espiritual, más problemas. Y también tenemos que entender que los creyentes que estamos aquí, aunque somos
hijos de Dios, pues también estamos enfrentando diversas aflicciones, pero también pruebas. El pueblo de Dios está siendo probado, ¿verdad? Y tiene que ser así. Vamos a ver a continuación algunas razones, pero no podemos decir que los cristianos estamos exentos o de dificultades, ¿verdad?, o de pruebas, pero en este caso Dios actúa para con su pueblo, para purificarnos. Entonces, número uno, tenemos que esperar pruebas de parte de Dios, ¿verdad? La vida cristiana pues no es fácil, pero hay pruebas las cuales cuando Dios las envía, sin duda alguna son para bendecirnos, aunque de momento no entendamos el por qué o el para qué, pero nunca debemos de perder nuestra confianza en Dios. Así es que tenemos que esperar pruebas de parte de Dios. Y aquí dice muy claramente en el versículo 1 que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. ¿Qué estaba probando de Abraham? La fe, ¿verdad? Pero estaba probando también el corazón de Abraham y le dijo, pues ahora a tu único hijo el que tienes, ¿verdad?, a Isaac, a quien amas, ¿verdad? Obviamente entonces aquí se nos está mostrando que Abraham tenía un amor muy especial, aunque habían tenido anteriormente a Ismael como resultado de una relación con su sierva Agar, pero Ismael no era el hijo de la promesa, era efectivamente Isaac. Y aquí dice Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Bueno, entonces hay pruebas, y esta sin duda alguna fue la prueba más fuerte para Abraham. Hermanos, quieren preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que Dios le probó? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le probó? Entonces, ¿cómo respondió usted ante esa prueba? ¿Ha pasado usted por la prueba que quizás usted pueda decir, esta prueba es la más difícil de mi vida? ¿Verdad? Bueno, ok, en segundo lugar, lo que vamos a ver es qué lecciones aprendemos sobre cómo enfrentar y cómo pues, superar la prueba más difícil que nos toque en un momento dado, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, tenemos que aprender a enfocarnos en las promesas de Dios, ¿verdad? Enfocarnos en las promesas de Dios. Versos del 3 al 5. Génesis 22, versos del 3 al 5 dice, y Abraham entonces se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, la respuesta de Abraham en este versículo 5 es algo sorprendente, algo sorprendente. Bueno, ¿por qué Abraham pudo dar esta respuesta a sus siervos? Bueno, porque él estaba enfocándose en las promesas de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que le había prometido Dios a Abraham? Pues que él iba a tener una gran descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, Dios lo había prometido, Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Así es que en base a ese pacto y en base a esa promesa del Señor, es que Abraham tuvo esa confianza de decir, bueno, si Dios me está pidiendo que ofrezca en sacrificio a mi hijo Isaac, Dios sabrá cómo, ¿verdad? Pero Él lo levantará, Él es un Dios todopoderoso y es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, descansando en estas promesas de Dios, es como Abraham pudo decir, espérenos, ¿verdad? El muchacho y yo adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, entonces, ¿qué acaso no iba a sacrificar a su hijo, a Isaac? Entonces, ¿cómo iban a regresar nosotros? ¿Y cómo es que ellos iban a adorar? Bueno, pues es lo que estamos viendo aquí, que Dios le dio esa promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Busque Génesis 21, versículo 12, ¿sí? Génesis 21, 12, dice aquí, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí está la palabra del Señor, y aquí está la promesa del Señor. Le dice a Abraham, en Isaac, ¿verdad? En Isaac te será llamada descendencia. Así es que si Dios le estaba pidiendo que le ofreciera el sacrificio, pues era asunto del Señor cómo lo iba a resolver, pero Dios ya le había dicho,
y le había dado esta promesa a Abraham. ¿Por qué o para qué vienen las pruebas? Bueno, vienen las pruebas, déjenme comentarles brevemente tres razones, ¿verdad? Número uno, las pruebas vienen en la vida de un cristiano para purificar nuestra fe. Dice porque nuestra fe tiene que ser pasada por fuego para que sea presentada más preciosa que el oro. Entonces nuestra fe es más preciosa que el oro, nuestra fe tiene que ser purificada también, tiene que ser limpiada de escorias, de dudas, ¿verdad? De esperar, el confiar en el Señor, etc. Entonces tiene que ser purificada. Dos, ¿por qué vienen o para qué vienen las pruebas? Bueno, para perfeccionar nuestro carácter, para perfeccionar nuestro carácter. Como que, bueno, nuestro carácter es perfeccionado cuando se parece más al carácter de Cristo, cuando aprendemos que la vida cristiana se va paso a paso o se va corriendo en la carrera de la vida cristiana con paciencia, puesto los ojos en Jesús, se va formando nuestro carácter, nuestra fidelidad para con el Señor. Entonces hay pruebas que purifican nuestra fe, hay pruebas que están perfeccionando nuestro carácter, lo están limpiando, y hay pruebas que también el Señor envía para protegernos del pecado, ¿verdad? Aunque esto uno se pregunte cómo es posible. Bueno, fue el caso del apóstol Pablo, cuando Dios le había dado ciertas revelaciones, le había permitido ir al tercer cielo, al paraíso, y para que no se enorgulleciera, el Señor le envió un aguijón en la carne. Así es que Pablo dice, para que no me enaltezca, ¿verdad? A causa de las revelaciones, pues Dios me envió un aguijón en la carne. Entonces, hay pruebas que también Dios envía en nuestra vida para que el pecado no nos enorgullezca, no nos enaltezca, no nos haga gente independiente o soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma en la cual Dios nos está advirtiendo y protegiendo también del pecado. Así es que hay pruebas y todos los cristianos tenemos que atravesarlas, y Dios sabe qué tipo de pruebas nos envía. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar o sobrellevar, y Él no permite que las pruebas sean más grandes de aquello que podamos nosotros aguantar en su poder y en su fortaleza. Así es que Abraham obedeció por fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se enfocó en las promesas. Señor, esta es tu promesa, yo obedezco. Tú estás dando una orden, Señor, yo confío en ti, así es que voy al lugar que tú me estás indicando, y Abraham pudo entonces actuar por fe. Número 3, otra lección, y es que tenemos que aprender a depender de la provisión de Dios, depender de la provisión de Dios. Génesis 22, ahora en los versos del 6 al 8, dice aquí, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, en tercer lugar, tenemos que depender de la provisión de Dios, ¿verdad? Isaac le preguntó, pues sí, Señor, aquí está el fuego, aquí está la leña, Padre Abraham, pero ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Bueno, y aquí está otra vez la confianza que vemos en Abraham. Dios se proveerá de cordero. Versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Bueno, en nuestra vida hay pruebas en donde podemos pensar una situación espiritual o una necesidad material, física, económica, de salud, etcétera. Señor, pues ¿de dónde voy a tener, verdad, para el sustento material? Y uno tiene que descansar en el Señor, en la provisión de Dios. La provisión de Dios, ¿verdad? A nosotros se nos pueden cerrar muchas puertas, o dudar o pensar que ya no hay manera de tener ciertos recursos, ciertos ingresos, pero debemos descansar en el Señor. Dios se proveerá de cordero, ¿verdad? Y podemos recordar aquí esta promesa haciendo un paréntesis, y ahorita regresaremos a Génesis. En Mateo 6:33, donde está el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte.
Y aquí el Señor les dice a sus discípulos en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, qué beberé, qué vestiré, qué comeré, dónde dormiré, etcétera, etcétera. Todas las necesidades materiales que tenemos que cubrir en esta vida, pues nos dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios se proveerá, ¿verdad? Dios entonces bendice, Dios abre puertas, Dios da recursos. El asunto es no desesperarnos, es no flaquear en la fe, y el asunto es, Señor, tú provees, ¿verdad? Así como en esta situación, en esa ocasión, pues Dios le dijo a su hijo, Dios se proveerá de un cordero, ¿verdad? Bueno, pues nosotros todos los días tenemos que depender del Señor, tú proveerás. Ahora, la provisión para el creyente, todas nuestras necesidades han sido cubiertas, podemos decirlo así, en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Busque también Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Bueno, y esta es una de las cosas que a veces más le preocupan a uno, inclusive como hijo de Dios. La situación económica, a veces no hay trabajo, bajaron el sueldo, subieron ya todas las cosas de precio, pero el creyente no debe de entrar en ansiedad, no debe de entrar en angustia, sino que debe de confiar y orar al Señor, ¿verdad? Dice en en Romanos 8:32, Romanos 8:32, el que no escatimó, o sea, el que no negó ni a su propio Hijo, está hablando de Dios Padre y de Cristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué promesa tan preciosa, ¿verdad? Y tan hermosa y tan efectiva. ¿Estamos en Cristo? Pues Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos porque estamos en Él. Si Dios no nos negó, no rehusó entregar a Cristo para que fuera a la cruz, para perdonarnos, para morir por nosotros, dio lo más precioso, el Padre Celestial, pues cómo no va a suplir nuestras necesidades materiales aquí, mis hermanos. Así es que dependamos de la provisión de Dios. Okay. En cuarto lugar, no deje de adorar a Dios en medio de la prueba. Yo sé que esto es sencillo, pero regresamos a Génesis 22, por favor. Génesis 22:5. Entonces, no deje de adorar a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque fue la respuesta de Abraham que le dio a sus siervos, ¿verdad? Les dijo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta el monte Moria, y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, ¿qué seguridad tenía Abraham de que él regresaría con vida, con Isaac, con su hijo Isaac, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esto? Pues la verdadera adoración. ¿Qué es la verdadera adoración? Pues es una entrega completa al Señor. Es decirle, Señor, toda mi vida, todas las áreas de mi ser, mi corazón están en tus manos. Eso es adorar, es una entrega. Es el reconocimiento del señorío de Cristo. Eso es, mis hermanos, la adoración, ¿verdad? Claro, hablamos de cantos para adorar a Dios, etcétera, sí, pero a fin de cuentas la adoración es un estilo de vida en donde cada día nos entregamos al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Y adorar a Dios entonces implica hacer su voluntad. Por eso Abraham dijo, vamos a adorar a Dios. Cuando un creyente le da gracias al Señor, está bendiciendo el nombre de Dios, confía en Dios, ese creyente se fortalece y dice, bueno, pues Señor, tú estás bajo el control de todo, tuyas son las riquezas, el oro y la plata, y Señor, tú eres soberano. Entonces, te adoro. Adoraremos y regresaremos. ¿Por qué muchos creyentes no regresan en cuanto a continuar como discípulos de Cristo? Porque no están adorando. Se desaniman, se desesperan, se regresan otra vez al mundo, a hábitos antiguos, al pecado, ¿verdad? A mil distracciones porque no están adorando a Dios, no están confiando en que Dios les va a proveer para salir adelante. Pero tenemos que adorar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, dice el Salmo 34:1. Quien adora a Dios confía en Dios. Y finalmente, hermanos, en la prueba más difícil tenemos que glorificar a Dios, buscar glorificar a Dios. Es decir, Señor,
¿cómo te puedo honrar en esta prueba? Señor, ¿cómo te puedo alabar y bendecir y glorificar en esta dificultad, en esta prueba, Señor, en esta aflicción? Cuando tenemos una prueba, un problema, una carga, a veces nos enfocamos solamente en nuestro dolor, ¿verdad? Nos enfocamos en nuestra necesidad, en la situación crítica por la que estamos atravesando, pero no preguntamos, Señor, ¿cómo te puedo honrar? Bueno, yo quiero animarle para que se pregunte, Señor, en esta prueba, ¿cómo te puedo honrar? ¿Ha habido alguna pérdida? Señor, ¿cómo te puedo glorificar? ¿Verdad? En todos, mis hermanos, tenemos que aprender a honrar y a glorificar al Señor. Y quiero dar cinco puntos que se nos enseña en este capítulo 22 en cuanto a que vemos aquí un cuadro o una figura de el sacrificio de Cristo, de lo que atravesó Cristo por nosotros, ¿verdad? Entonces, en Génesis 22, los versículos, al fin del versículo 6, dice que fueron ambos juntos, Génesis 22, 6, al final. ¿Quién? El Padre y el Hijo, o sea, Abraham e Isaac. Versículo 8, al final, y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Bueno, entonces, vamos a ver 5 aspectos en cuanto al sacrificio de Cristo. Lecciones que podemos aprender aquí. Número 1, que el Padre y el Hijo actuaron juntos. Dice aquí que ambos iban juntos. Abraham no rehusó a su hijo, ¿verdad? Y como vemos hace un momento, el Padre Celestial no escatimó, no rehusó entregar a su hijo. Es decir, Dios Padre y Dios Hijo actuaron en conjunto y en armonía, ambos, ¿verdad? Juntos, obviamente también el Espíritu Santo, pero estuvieron de acuerdo. Hubo un acuerdo en actuar juntos, en Cristo venir aquí, a este mundo, ¿verdad? El Padre manifestándose en el Hijo, manifestándole su voluntad. Recordemos que Cristo aquí tenía dos naturalezas, una naturaleza 100% humana y una naturaleza 100% divina, y Cristo entonces siempre estuvo caminando junto con el Padre. Jesús dijo en varias ocasiones, yo hago siempre la voluntad del Padre. Así es que el Padre y el Hijo actuaron juntos. Hubo un plan en donde estuvieron de acuerdo para amarnos, para rescatarnos y para llevarnos a la gloria celestial. Ok, en segundo lugar, el Hijo tenía que morir, en este caso Isaac. Isaac tenía que morir y Abraham, bueno, pues fue una prueba muy difícil, le llevó 3 días llegar a ese lugar, entonces no nos describe la Biblia qué pensó, qué sintió, lo que hubo en el corazón de Abraham, pero imagínese usted, ¿verdad? El dolor de un padre, pero a fin de cuentas, el Señor le había dicho, ofrece en un sacrificio a tu hijo Isaac. Bueno, aquí tenemos un cuadro, y esto fue lo que hizo el padre. Él entregó a su hijo. Tuvo que haber un sustituto, ¿verdad? Ahora, en el caso de Isaac, el cordero, ¿verdad? El carnero que fue encontrado ahí fue entregado por él. Dice aquí en el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, hubo un sustituto. Ahora, en nuestro caso, nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia a Dios, porque somos injustos. Pero hubo un sustituto que murió por nosotros, y fue Cristo Jesús. Le preguntó Isaac a su padre Abraham, Padre, aquí está el fuego y la leña, al final del versículo 7, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa es la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y nos responde años después en Juan 1.29, cuando dice Juan el Bautista en Juan 1.29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿quién va a morir por mí? ¿Dónde está el cordero?
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino hace 2000 años, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió por nosotros. Él fue nuestro sustituto perfecto. En tercer lugar, en la cruz, Jesucristo experimentó mucho más que la muerte. Experimentó el juicio de Dios por los pecados. ¿Sí? En la cruz, Jesucristo experimentó mucho más que la muerte, experimentó el juicio de Dios por los pecados del mundo. El fuego consumió la leña cuando se dio ese holocausto, como figura del juicio de Dios sobre el pecado. Entonces, no solamente el Señor estaba, ¿verdad?, experimentando la muerte, sino también el justo juicio de Dios. Un Dios santo, un Dios perfecto, ante el cual no puede estar ninguna mancha, ningún pecado, ninguna injusticia. El juicio fue llevado a cabo. El Dios justo. ¿Y quién llevó ese juicio? Fue Cristo Jesús. Bien, en cuarto lugar, Cristo cargó con el peso del pecado. La leña que llevaba Abraham representa la carga del pecado que Cristo llevó por nosotros. Busquen por favor en Isaías 53:6. Él llevaba leña. ¿Qué representaba ese cargamento de leña? Bueno, pues representaba la carga del peso del pecado. Isaías capítulo 53, versículo 6. Nadie puede estar en la presencia de Dios ni entrar al cielo debido al pecado. Algo se tenía que hacer con el pecado, ¿verdad? Y alguien lo cargó y lo llevó sobre sí. Isaías 53, versículo 6, dice aquí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No nos salvamos por la religión, no nos salvamos por nuestras buenas obras, porque ahí estamos manchados y corrompidos por el pecado. Dios tenía que cargar la carga del pecado sobre alguien, y la puso sobre su Hijo Santo, sobre su Hijo justo, sobre su Hijo inocente, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él llevó todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todo lo llevó Él ahí, lo cargó y fue llevado a la cruz del Calvario. Es la única forma de ser perdonados completamente. Por la sangre de Cristo, Él se hizo pecado por nosotros. No es que Él haya pecado, sino que Él se ofreció como una ofrenda por el pecado de cada uno de nosotros. Así es que de esa manera se obtuvo el perdón eterno para cualquier persona que venga a Cristo, se arrepienta y le entregue su vida y lo reciba como Señor y Salvador. Dios le perdona, Dios quita esa carga del pecado y le da vestiduras nuevas. Y en quinto lugar, el Hijo fue levantado de entre los muertos, ¿verdad? Ahora, dice en Hebreos 11 que en sentido figurado Isaac murió. O sea, para Abraham, en un sentido figurado, simbólico, sí murió su hijo, ¿verdad? Porque él estuvo dispuesto a ser obediente. Pero en el caso de Jesús, él sí murió efectivamente. Él murió, él fue sepultado, pero él resucitó triunfante. Cristo vive hoy y Él quiere vivir cada día poderosamente, y Él quiere vivir cada día en nosotros para mostrar su amor, su santidad, su justicia a la gente que está a nuestro alrededor. Déjeme concluir con lo siguiente, ¿verdad? Conclusión, bueno, número 1, lo que usted da o lo que usted suelta, frecuentemente Dios lo reemplaza con algo o alguien mucho más valioso. Hay cosas o personas o situaciones a las cuales estamos tan aferrados que le estamos dando ya un mayor amor a eso, a esa persona, a esa situación, que a Dios. Cuidado. Esto podría haber pasado con Abraham, pero Abraham lo entendió y dijo: no, aunque amo a mi hijo Isaac, ¿verdad?, mi único hijo, el heredero, Padre Santo, a ti te amo, a ti tengo temor y reverencia. Así es que cuando estamos aferrados a algo y no nos soltamos, nos estamos perdiendo de lo mejor de Dios, en ese sentido lo puedo decir, y también estamos evitando que el Señor nos dé algo más valioso, ¿verdad? Así es la carne. Entonces tenemos que hacer, ahora la situación 2, cuando Dios reemplaza, Dios también recompensa. Si Dios nos está diciendo, esto lo tienes que entregar, ¿verdad?, entonces Dios
recompensa. ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Bueno, le dice, pues por cuanto no rehusaste a tu hijo, Génesis 22, dice aquí, verso 16. Por mí, dice, y dijo, por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, etc. ¿Se da cuenta entonces? Cuando Dios reemplaza, Dios también recompensa. Hermanos, Dios es generoso, pero tenemos que aprender nosotros a darle ese primer amor. Ahora, Génesis 22:12, en tercer lugar, dice aquí, y dijo el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, el ángel del Señor, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué quería Dios de Abraham? Su corazón. No quería Isaac, quería el corazón de Abraham. Quería saber, bueno, aunque Dios lo sabía, pero Dios quería que Abraham se diera cuenta quién estaba ocupando el trono de su corazón. Para Abraham, ¿quién era lo más importante de su vida? Y aquí probó, al no rehusarle, sino al entregarle a Isaac, aquí demostró que su mayor amor y el mayor temor era Dios. Mis hermanos, ¿en quién está usted depositando su mayor amor, su mayor respeto? ¿Quién es su primer amor? Bueno, ojalá que lo sea Dios, porque eso es lo que debe de ser, ¿verdad? Así es que Génesis 22:18 dice aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En cuarto lugar, la evidencia de una fe salvadora, de una fe bíblica, de una fe auténtica. La evidencia de una fe salvadora, de una fe bíblica auténtica, es una vida obediente. Es una vida obediente. Entonces aquí el Señor le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es la fe sin a fin de cuentas obedecer al Señor? Obedecer al Señor a pesar de las consecuencias. Dios toma esas consecuencias cuando nosotros somos obedientes, ¿verdad? Entonces las pruebas de fe que estamos atravesando, que atravesaremos algún día, tenemos que entender esto. Señor, ¿qué estás pidiendo de mí? Una vida obediente. Ahora, a final de cuentas, después de esta prueba, sin duda alguna que Abraham salió con un amor más profundo hacia el Señor, con una fe más firme, ¿verdad? Y con una consagración muy especial. Hubo pruebas, sí, pero gracias al Señor, Abraham pudo demostrar esa fe, ese amor, esa obediencia y esa confianza en el Señor. ¿Cómo está usted al respecto? Vamos a orar y luego le comparto uno de los anuncios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque vimos también en este capítulo un cuadro de tu amor, del amor de Cristo, de lo que tú has hecho por nosotros y tu Hijo en la cruz del Calvario. Señor, al dar, al no negarnos, al no escatimar a Jesucristo para ir a la cruz y dar su vida por nosotros, a fin de que fuéramos perdonados, justificados, reconciliados contigo y poder tener ahora, Señor, una preciosa comunión y obedecerte en todas las circunstancias. Permítenos ser como Abraham, tener esa fe, Señor, y esa fidelidad y obediencia. Ayúdanos, Padre Santo, para que nuestra fe se purifique, nuestra fe sea una fe más plena y una fe firme en Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, solamente recordarles que seguimos los miércoles, por favor, todos los miércoles a las 8 de la noche, con esta serie de estudios acerca de nuestra fe victoriosa, en línea aquí en Facebook, así es que pueda también compartir esta enseñanza. Y nos vemos el domingo, este domingo, especialmente con los hermanos que están estudiando el curso de los atributos de Dios. Nos vemos a las 11, ¿sí? Para tener nuestro estudio mensual. Traiga su curso, este domingo a las 11. Y a las 12 del día, pues esperamos a toda la iglesia y sus invitados para que nos acompañen en el renuevo. Así es que nos vemos el domingo, primero Dios les bendiga y nos vemos, hermanos. Hasta luego.